Buenas noches. Vamos a dar la clase de evaluación neurológica en el niño correspondiente al 5 de agosto del 2022. Creo que teníamos la clase martes, pero por motivos de salud no pude. O sea que ahora vamos a dar la clase de evaluación neurológica en el niño. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos en la clase? Bueno, primero va a ser comprender la función, para qué sirve la evaluación neurológica, comprender los pasos esenciales para la evaluación de un paciente con patología neurológica, describir los perfiles evolutivos de la enfermedad y, por supuesto, describir los pasos del examen neurológico, principalmente en el niño, que es diferente. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos una evaluación neurológica? Bueno, el diagnóstico neurológico es como todo diagnóstico, es el resultado de la aplicación de un método especial que es deductivo, racional, criterioso y que va a estar basado en una historia clínica, en la observación, el examen y técnicas complementarias. Creo que en ninguna otra especialidad se utilizan con tanto detalle el examen y la observación, pues son sin duda los elementos vitales para poder tener un buen diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo del examen neurológico? Es, como en todo, determinar el estado funcional del sistema nervioso y además definir si hay una alteración, el grado, el tipo, la localización y con esto su posible etiología. ¿Por qué resalto localización? Porque el sistema nervioso es extremadamente extenso. Parte del cerebro y termina en la última uña de nuestro cuerpo, en el último pelo. Ya todo está compuesto por el sistema nervioso y tenemos desde las terminaciones sensitivas, el músculo, la médula, por lo tanto es distinto a la patología del cerebro que la que va a afectar al músculo. Entonces tenemos que saber localizar para que de acuerdo a eso orientarnos a la etiología. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siempre genera un cierto escape los pacientes con patología neurológica, porque ¿cómo hago? ¿Qué tiene? ¿Dónde empiezo? Entonces, un esquema muy sencillo. Paciente con problema neurológico debería partir siempre por dos cosas: una historia clínica y un examen físico y neurológico completo. Con esto yo recién voy a determinar los estudios y los test apropiados. No sirve de nada pedir antes que nada una tomografía. Si el problema va a estar en la médula, no me va a servir de nada la tomografía cerebral. Y con esto recién podré tener un diagnóstico, que no siempre va a ser el correcto, pero por lo menos voy a tener una orientación que me va a servir, obviamente, para tratar, curar, prevenir. Y en algunos casos no siempre curar, puede ser solo mejorar. Acá, entre el examen neurológico, la historia clínica y el pedido de los test, es donde radican los conocimientos de neuroanatomía, neurofisiología y patogénesis. No es que, le voy a pedir aquí la resonancia o darle una resonancia de cuerpo entero para hacer el diagnóstico. No se puede hacer estos estudios habitualmente y obviamente tenemos que usar a la mano la historia clínica y el mismo. La historia clínica tiene una vital importancia. Esta es una frase de un famoso neuropediatra, de hecho. Un neurólogo ciego es mejor que un neurólogo sordo. ¿Por qué? Porque la historia clínica es la base, es esencial para el diagnóstico. La historia clínica clásica, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, lo que ustedes conocen, antecedentes familiares, es la que usualmente se usa. Pero en pediatría necesitamos ciertas variaciones. Es importante nosotros anotar, ya lo han debido aprender, todo lo que respecta a los antecedentes prenatales, perinatales, postnatales. Y en neurología es importante tomarle en consideración los factores de riesgo que haya podido tener este niño. Factores maternos prenatales, por ejemplo, enfermedades agudas, crónicas, un consumo de alcohol, drogas, aborto o muerte neonatal previa. Son niños de riesgo neurológico que deben ser examinados con más detalle. Los factores prenatales, como las complicaciones obstétricas, la prematuridad, el bajo peso, el embarazo múltiple, presencia de convulsiones, infecciones, sepsis, meningitis, hipoxia, isquemia, hiperbilirubinemia.
o factores postnatales como convulsiones, sepsis, meningitis, otitis media recurrente, que haya tenido dificultades para la alimentación o haya sido expuesto a tóxicos, si se sabe, o historia familiar de consanguinidad, que es extremadamente importante, que haya antecedentes de retraso del desarrollo, sordera, ceguera o anomalías cromosómicas en la familia, constituyen factores de riesgo para el niño. No olvidarse también que hay ciertos factores en la historia social que son de riesgo. El abuso, la negligencia, el bajo nivel socioeconómico, la presencia de padres adolescentes y las familias uniparenterales a veces son factores que pueden estar asociados a ciertos problemas. Evidentemente no es lo mismo un niño que nace acá en un hogar, en una familia, en un parto domiciliario, o un niño que ha nacido prematuro o ha nacido en la neo, o un niño que ha nacido de parto normal sin otras complicaciones. O sea, cada uno va a tener ciertas características y ciertos factores que vamos a tomar en cuenta. Cuando hacemos una evaluación neurológica, usualmente hacemos estos 8 pasos. En neurología, más que en ninguna otra especialidad, tratamos de hacer las cosas lo más sistemática y ordenada posible, para no olvidarnos y para no confundirnos. Entonces, el primer paso va a ser determinar si la condición, o sea, lo que el paciente tiene, es realmente una patología del sistema nervioso o es de otro órgano. El segundo paso es determinar la localización anatómica, ya les he dicho, fundamental, dónde es, si es cerebro, médula, nervio, músculo, y esto va a estar en base a la historia clínica y al examen físico. 3. Determinar el curso de los síntomas, qué evolución van a tener. De acuerdo a eso, pasamos al 4.4, que es determinar la categoría o el perfil de la enfermedad, que nos va a poder acercar a la etiología. 5. Realizar un diagnóstico y diagnósticos diferenciales. Y de acuerdo a eso, ordenar los estudios adecuados. Y para finalmente establecer un diagnóstico y un adecuado tratamiento. Que como les digo, no siempre va a ser curativo. Puede solamente ser preventivo o de mejoría o de paliativo. Entonces, el paso 1, si tenemos un niño, pues, por ejemplo, encontrado inconsciente en la calle o que ha sufrido un episodio de inconsciencia, ¿qué ha pasado? Directamente es el cerebro, será. No podrá ser un debut de una hipoglicemia, una hiperglicemia, una cetoacidosis diabética, no será un síncope de origen cardíaco, no será un problema renal. O sea, puede ser que tenga un compromiso de conciencia, hubiera sido un desmayo, un síncope, no necesariamente implica que sea el cerebro el causante. Puede ser cualquier otro de los órganos. ¿Cómo vamos a poder orientarnos? Es en base a la historia clínica. Una vez que la historia nos dice más o menos de dónde se trata este problema y que sí los síntomas pertenecen por su patrón de evolución a un perfil del sistema nervioso, el paso 2 es determinar de qué parte del sistema nervioso. Será de abajo para arriba el músculo, neuromuscular, nervio periférico, raíces nerviosas, médula espinal, tronco encefálico, cerebelo, tálamo, ganglios basales, corteza, cerebro, meninges. Entonces, hay que determinar de dónde está siguiendo el problema. El niño no puede caminar o no mueve una pierna. ¿Cuál es el problema? De aquí hasta aquí. Entonces, la clave, por así decirlo, es primero encontrar el primer síntoma. Generalmente eso nos va a orientar de dónde parte y de acuerdo a los síntomas acompañantes se puede tener cierto patrón de síntomas que van a decir el origen de esto, aproximadamente la localización, y se van a apoyar en la historia. Ya tenemos más o menos de dónde parte, creo que es cerebro. Entonces tengo un horizonte amplio para ver, para explorar, para buscar, y ya tengo que seguir un camino, más o menos, hacia el cerebro. Entonces iré en mi examen físico a buscar cosas que apoyen a esta área del cerebro y tratar de incluso localizar lo más que se pueda esta área. Una vez que he localizado, he hecho un examen, ya puedo definir más o menos de qué se trata, paso al paso 4, que es definir el perfil evolutivo de la enfermedad. Ya
las enfermedades neurológicas tienen distintos tipos de evolución de síntomas y vamos a tener enfermedades con un perfil vascular. Por ejemplo, son aquellas que son agudas, tienen una rápida aparición de síntomas y también una remisión de estos. Ya esto es, por ejemplo, el típico accidente cerebrovascular, que también existen en niños. Un perfil infeccioso, generalmente un paciente que inicia con fiebre, un cuadro de perfil inflamatorio, con leucocitosis y que va a tener dentro de su evolución un compromiso del sistema nervioso. Un perfil de intoxicación, generalmente estos son perfiles agudos igualmente. Un paciente sano previamente y que de repente empieza con un cuadro de compromiso de conciencia como inexplicable, pero con un periodo de tiempo sano. Este perfil de intoxicación también está asociado a no solamente a la ingestión de tóxicos, sino a un perfil de intoxicación con algún tóxico del metabolismo, por ejemplo. Perfil degenerativo y neoplásico generalmente son cuadros de larga data, mucho más lentos, de lenta evolución, aparece un síntoma y se va sumando y están asociados a una pérdida progresiva de funciones, ya sea por una ocupación de masa o por una degeneración de la sustancia blanca, por ejemplo. El perfil metabólico es un perfil muy interesante, sobre todo en niños, porque esto implica un cuadro de que hay una alteración en el metabolismo, en el hidrogenato del metabolismo, y hay acumulación de ciertos componentes que pueden generar un cuadro de coma, en muchos casos inexplicable o similares a una sepsis, pero que no hay un germen, y hay que pensar que puede tratarse de un error en el metabolismo. Otros perfiles tenemos el perfil congénito del desarrollo, que es básicamente aquellos niños que nacen con compromiso ya del sistema nervioso, del desarrollo desde nacimiento. Perfil traumático, el antecedente, por supuesto. El perfil autoinmune y desmielinizante, aquel que tiene un patrón igual de una enfermedad, que tiene un tiempo de evolución, que tiene un patrón de síntomas y que está asociado a una infección previa, semanas antes. Y el perfil sociológico o psicológico en el cual los síntomas están relacionados más bien con no una afección sistémica o orgánica, si quieren, sino una más bien psicológica. Entonces, en base a los síntomas, uno puede asociar a un patrón, un perfil, la enfermedad, y de acuerdo a eso orientarse a cuál podría ser el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales. Y ahí va el paso 5. Tengo que unir todo lo que he visto, el perfil, la anatomía, el diagnóstico y patogenia, para poder dar al paso 6, ¿ya? Que es establecer los test que me van a servir para aclarar eso. Sí, sabes que por todo esto me parece que este paciente tiene un perfil desmielinizante de sustancia blanca, sistema nervioso central. Por lo tanto, el estudio que pediré será una resonancia de cerebro. ¿Ya? No me va a servir una tomografía solamente, porque quizás no encuentre nada, y no me va a servir un estudio de electromiografía, porque no está en el músculo ni en el nervio. Ya, muy probablemente una punción lumbar me orientará, pero no me va a hacer el diagnóstico, no me va a ayudar. Entonces, es súper importante el poder definir este perfil en base a estos síntomas para poder determinarlos. Y finalmente, en base a eso, hacemos el paso 7, que es establecer el diagnóstico. Esto es importante. En neurología hay varios diagnósticos, no es solo uno. Y podemos agrupar en un diagnóstico sindromático, un diagnóstico anatómico topográfico, un diagnóstico patológico y un diagnóstico etiológico y un diagnóstico funcional. Y yo le sumaría en pediatría uno más, que sería un diagnóstico del desarrollo, que en realidad no es solamente de neurología, sino es de todo paciente pediátrico. Entonces, diagnóstico sindromático, en el 100% de los casos nosotros podemos determinar un diagnóstico sindromático, que en el fondo es el conjunto de signos y síntomas. El diagnóstico sindromático puede hacerlo cualquier médico, debería hacerlo. Ya, entre esos está, por ejemplo, síndrome meningio. Ya sabemos que tiene un síndrome meningio entre sus síntomas.
El diagnóstico anatómico o topográfico nos habla de la localización. En el caso del síndrome meningio, obviamente las meninges, líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico patológico. Acá es un proceso inflamatorio. Es un proceso inflamatorio de las meninges, claramente. El diagnóstico etiológico. Aquí ya podemos decir el germen. Es una meningitis bacteriana, en este caso neumococo. Si no sabemos el germen, meningitis bacteriana, germen no identificado. Pero sí podemos de alguna manera determinar el agente etiológico. Entonces, el diagnóstico sindromático podemos hacerlo en el 100%. El diagnóstico anatómico a veces no siempre es tan preciso, pero se puede llegar a hacer en un 80% de los casos. Y el diagnóstico etiológico a veces no siempre es posible, pero un 50-60% de las veces podemos encontrar el agente etiológico específico. Y el diagnóstico funcional nos habla de las capacidades o las limitaciones que puede tener este paciente, ¿cierto? Por una meningitis va a tener alteraciones motoras, cognitivas, puede tener un déficit motor, puede tener un déficit mental, etc. ¿Ya? Entonces, este esquema de diagnósticos es vital, por lo menos en la formación de médico general, diagnóstico sindromático, neurológico, fundamental. Bien, ahora si nos dedicamos solamente a tener los datos para llegar a esos diagnósticos, el examen físico, como les había dicho, es fundamental. Y en el niño se nos complica un poquito, porque la evaluación neurológica del niño, aunque es tan pequeñito, es más compleja cuanto menos edad tiene. Es imprescindible para evaluar a un niño en su examen neurológico conocer el desarrollo psicomotor. No puedo evaluar marcha en un niño de 9 meses, ¿no? De 8 meses, porque no camina. Entonces, tengo que saber exactamente cuáles son los parámetros del desarrollo para hacer una evaluación. Además, es distinto si es un niño a término, si es un prematuro. Hay ciertas funciones que el niño la va a tener y va a ir perdiendo otras a medida que va creciendo. Y esto está debido a que el cerebro del niño es muy distinto al cerebro del adulto. Este es un niño de 5 años y este es el cerebro de un niño de una persona de más de 20 años. Entonces, como ven, el color rojo indica la mayor cantidad de sustancia gris y el azul menos. Es una primera diferencia. No es que haya más sustancia gris en el niño. Generalmente nacemos con el mismo número de diferencias, radica en esto. Cuando nacemos tenemos las mismas neuronas, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, lo que se va aumentando son el número de sinapsis. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar un niño, un lactante, es importante, el primer paso es determinar la edad gestacional. Si yo voy a evaluar un recién nacido, debo determinar si es prematuro, si es a término, qué edad gestacional tiene. No es lo mismo un niño de 33 semanas que uno de 40. Entonces, hay distintas manifestaciones que se pueden ser propias de un prematuro y hay distintas patologías que van a producir otras manifestaciones según la edad. Entonces, una de las maneras más fáciles de evaluar la edad gestacional es por los caracteres externos, que ya lo han debido ver: el cartílago auricular, el desarrollo de los pezones, los genitales externos, la superficie plantar del pie, el lanugo, y que se utiliza para esto la escala de Capurro, que es la más usada, y se da un puntaje. ¿Ya? Y es relativamente por esta inspección, es la mejor manera de determinar la edad gestacional. Una vez determinada la edad gestacional, ya, el examen neurológico, como en todo, tiene que tener la sistematización en lo mayor posible, aunque debemos recordar que tratamos con niños y a veces no siempre es posible que se pueda seguir el orden, ¿ya? Pero hay que tratar de no olvidarse de no hacer ninguno de los pasos. Entonces, el esquema usual para un examen incluye: paso 1, la observación; paso 2, evaluación de la cabeza; paso 3, la evaluación de los pares craneales; paso 4, la motricidad o el examen motor; y paso 5, el examen sensitivo, más o menos. Entonces, en la observación, cuanto más pequeño el niño, más nos vamos a basar en la observación.
Ya, tenemos que ser extremadamente observadores porque hay muchas cosas que no vamos a poder explorar. Entonces, en la observación vamos a determinar el nivel de alerta. En los lactantes no podemos determinar el nivel de conciencia, ¿no? El recién nacido no se determina la escala de Glasgow. Es muy difícil, no aparece en el recién nacido escala de Glasgow. En el niño mayor sí determinamos ya el nivel de conciencia mediante la escala de Glasgow y ya podemos determinar también el nivel de madurez mediante el desarrollo psicomotor. En el recién nacido lo que utilizamos es el nivel de alerta, ya vamos a ver después. Vamos a observar también cómo es su tono, cómo es su postura, en qué postura está el niño, si está flácido, si se mueve activamente, cómo están posicionadas las extremidades. Generalmente en el recién nacido la postura es en flexión con la cabeza ligeramente ladeada a la derecha. ¿Cómo son los movimientos espontáneos? Si hay o no. Generalmente normales que sean asimétricos y temblorosos. A medida que va creciendo, los movimientos se hacen más simétricos y más en bloque. Hay que ver cómo mueven la cara, los movimientos faciales, los oculares. Obviamente a medida que van creciendo ya los niños van explorando, ya van relacionándose más con el ambiente. Los movimientos respiratorios, la piel y los faneros y ver si no tiene algo especial. Entonces, en el lactante pequeño, en el recién nacido, el nivel de alerta lo vamos a determinar por la observación. De hecho, el nivel de alerta es una de las evaluaciones más sensibles de la función neurológica. Y el nivel de alerta nos va a determinar en el recién nacido 5 estados de conciencia. 1, el sueño profundo sin movimiento, el sueño con movimiento, el alerta quieto, alerta con movimiento y llanto con vocalización. Ojo, el niño va a atravesar por estos estados durante el día, con distintas horas. Si un niño está solamente en un estado, no llega a cumplir los 5 estados en el tiempo más o menos determinado para cada uno de ellos, ya se considera que hay un nivel de conciencia alterado. Entonces, sueño profundo sin movimiento, el lactante menor, el recién nacido, va a estar entre 8 a 9 horas al día en este estado. En este estado el bebé está descansando completamente, no hay o muy poca actividad corporal, los párpados están cerrados, no hay movimiento en los ojos, la carita está relajada, la respiración es lenta y regular, está dormido, sin moverse. 8 a 9. Sueño con movimiento son 8 a 9 horas. Son movimientos suaves de los miembros. Puede haber muecas faciales. Aquí hay movimientos suaves, ojo. Y el sueño de movimientos oculares rápidos. Si uno lo observa, podría lograr ver estos movimientos y la respiración se torna un poco más irregular. Aquí está con movimiento. Recordemos que el niño pasa alrededor de 18 horas el recién nacido, de 18 horas del día dormido. Alerta quieto va a estar entre 2 a 3 horas al día. El cuerpo está inactivo, pero los ojos están abiertos y atentos y la respiración es regular. O sea, te mira, pero no se está moviendo. Alerta con movimiento 2 a 3 horas. Generalmente este es el estado cuando uno le saca la ropa o lo va a cambiar. Explosiones frecuentes de actividad motora no coordinada, respiración irregular, la cara está relajada, puede estar tensa y arrugada, pero usualmente no está llorando. Puede hacer algunos movimientos con la boca, pero no. Y el llanto vigoroso generalmente es muy poco tiempo en el día, 1 a 2 horas, y esto es cuando despierta de un sueño, cuando tiene hambre. ¿Ya? Llanto vigoroso, actividad motora intensa, pide comida. Entonces, si el niño está con un llanto vigoroso muy frecuentemente en el día, más allá de 1 a 2 horas, pues ya significa un compromiso de conciencia. Y eso requiere una investigación. Si un niño está en sueño, sin movimiento, más de 8 o 9 horas no despierta, pues ya requiere también una evaluación. Entonces, si estos estados se tienen que preguntar y se tienen que investigar mediante la observación y más que todo la análisis al niño.
El segundo parte de la observación que es fundamental es observar la piel. Tenemos que ver la piel del niño, hay que retirarle la ropa. Si nos traen así con esa ropita llena, no vamos a poder observar la piel. Entonces, el recién nacido tenemos que quitarle la ropa. Es más fácil en los niños que están en la terapia porque ya está todo, solo están con el pañalito. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hay que ver las dismorfias, hay que ver la piel y los faneros y hay que ver el olor. En ocasiones los niños pueden emitir un olor especial que representa la eliminación de algún metabolito de intermedio y puede darnos el diagnóstico de un error innato del metabolismo. Entonces, en la piel hay que observar las manchas, fundamental. Podemos tener, por ejemplo, estas manchas café con leche difusas y solamente con las manchas ya es un criterio mayor para una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 1. O estas manchas que ya tienen en este niño ya un tiempo de evolución, que son como costrosas, igual se hacen manchas cafés y puede tener una retinitis pigmentosa y se llama xeroderma pigmentoso. Hay que dar la vuelta al niño, por eso les digo hay que quitarle toda la ropa porque puede tener esta mancha en la región lumbar y corresponder a un estigma de una disrafia oculta, de una alteración medular. Entonces hay que mirar. O puede tener estas manchas rojo-vinosas que pueden comprometer la cara, sobre todo el tercio superior de la cara, que corresponden a hemangiomas faciales o rojos vinosos, que son parte de la enfermedad neurocutánea que se llama síndrome de Sturge-Weber. O pueden tener, ahí no se nota muy bien, pero sí es una manchita como lanceolada, como hipopigmentada, como una hojita, que es muy propia de una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa, también neurocutánea. Entonces, la piel, al ser de la misma hoja embrionaria que el sistema nervioso, pues da datos sobre la posibilidad de enfermedades. Lo otro es que hay que ver dismorfias. ¿Qué son las dismorfias? Son variaciones de las dimensiones normales de los rasgos faciales, es decir, de la posición de los ojos, de las orejas, del tamaño de la mandíbula, etc. Entonces, puede haber niños que nacen con esas dismorfias. Miren, por ejemplo, aquí las orejas están implantadas bajas, el hélix no está desarrollado, hay una microretrognatia, el puente nasal es bajo, tiene una alopecia, el cuello corto, tiene varias dismorfias. Y sí, también puede haber dismorfias en las extremidades o en otras partes del cuerpo. Y aquí tenemos, por ejemplo, este pie en talo, en casi mecedora. Y esto corresponde, cuando las dismorfias son varias, a una cromosomopatía, como es la trisomía 18. ¿Ya? Entonces, la presencia de 3 o más dismorfias menores tienen hasta un 90% de probabilidades de tener una dismorfia mayor. Una dismorfia mayor es cuando hay una alteración también en la forma, en las mediciones de órganos internos que son fundamentales para la vida, como el corazón, el cerebro, el riñón. Podemos tener estas otras dismorfias que son ya más sutiles, digámoslo así. La nariz ancha, los labios gruesos, los ojos como almendrados, la mandíbula grande y que corresponden, en un niño con retardo mental, corresponde al síndrome de Williams. O estas dismorfias, como ven, que es un niño con polisindactilia, que tiene un filtro largo, una cabeza en forma de turricifalia, los ojos con un hiperterrorismo marcado, que corresponde a un síndrome de Apert. ¿Ya? O esta cara, filtro largo, orejas rotadas, los ojos pequeños, que a veces no sabemos qué es, y puede corresponder a otro síndrome, pero habría que buscar qué es. Y obviamente estas que solo de verlo ya las reconoces, ¿no es cierto? Es un síndrome de la tipo 4 y la tipo 2. La mucopolisacaridosis es un tipo de enfermedad de acúmulo de metabolitos de los tejidos mesenquimáticos, condroitinsulfato, queratansulfato, y que van a producir dismorfias a medida que se van acumulando, esto es decir, con el tiempo. Entonces, a veces pueden ser más sutiles, pero a lo largo de
la vida. Este niño tiene 15 años, ya los rasgos se hacen más toscos. Ya, o pueden ser dismorfias como estas que pues a veces no se notan y corresponden al síndrome de alcohol fetal, que es el efecto del alcohol durante la gestación y que va a producir no solamente estas dismorfias, sino alteraciones en la función cognitiva y conducta. El otro paso es ver la cabeza. Dentro de la cabeza, ¿qué vamos a ver? El perímetro cefálico. Vamos a ver cuánto mide la cabeza, ¿no es cierto? Eso es fundamental. El crecimiento de la cabeza nos da una idea del crecimiento del encéfalo. Y para eso lo mejor es meterlo en tablas, ¿no es cierto? De niñas y niños, y se mide por encima del surco superciliar hasta el occipucio. Ya podemos tener microcefalia, que es una cabeza muy pequeña, menos 2 desviaciones estándar, que usualmente se traduce en un cerebro más pequeño. Ahora, ojo, no necesariamente eso implica un retraso mental. Existen microcefalias con capacidad cognitiva normal que son familiares. O puede ser una macrocefalia, que es una cabeza grande, que usualmente puede estar asociada a esto, una hidrocefalia, una dilatación de los ventrículos por líquido, pero siempre. A veces pueden ser, como en este caso, es una macrocefalia, pero no hay hidrocefalia. Lo que hay aquí es un cerebro grande, es una megalencefalia y que corresponde a una enfermedad que se llama enfermedad de Canavan, en el que se acumulan ciertos componentes en la sustancia blanca que produce una desmielinización. Ya hay que diferenciar también estas formas o estas alteraciones en la cabeza de estas situaciones mucho más comunes, que son el cefalohematoma y el caput sucedáneo, que son en el fondo hematomas en el cuero cabelludo producidos por el parto normal, ¿no es cierto? El cefalohematoma generalmente compromete más de un hueso y el caput sucedáneo generalmente que está circunscrito a una sutura. Siempre hay que recordar que la cabeza debe ser medida. Lo ideal es que se tenga una curva de crecimiento y compararla con el peso, la talla y la edad gestacional del niño. Ojo, aquí también no voy a medir una cabeza y mide 25, pero el niño tiene 30 semanas, o sea, está dentro de lo normal. Debo siempre compararla con su edad gestacional. Palpar la cabeza, la forma de la cabeza, porque puede tener una forma así con un chinchón y en realidad es un cefalohematoma. Auscultar la cabeza. Esto es raro, pero sí se ausculta porque puede haber soplos. Un soplo cefálico, un soplo implica que puede haber una malformación, por ejemplo, de una vena de Galeno y se escucha ahí en el nivel de la fontanela. Y percutir la cabeza. Eso en realidad funciona para niños mayores de 2 años, cuando el cráneo, si bien no está consolidado, ya están cerradas las suturas. Entonces, si se abren, pues va a tener una sonoridad distinta que el cráneo ya cerrado. Y eso ocurre cuando se explora, por ejemplo, las ollas de cerámica para ver si tiene una rajadura. El sonido, el percutir el cráneo, el percutir la olla va a dar un sonido distinto si está rajada o si está íntegra. Entonces tiene el mismo principio. Dentro de la forma es importante decir que esta está definida por las uniones, por las suturas de los huesos del cráneo. Entonces vamos a tener varias suturas, una que es la metópica, que es la unión de los dos huesos frontales. Vamos a tener la sutura coronal, que use el hueso parietal con el frontal. Vamos a tener la huesa sagital, sutura sagital que une los dos huesos parietales y la sutura lamboidea. Entonces, el cierre precoz de una sutura se llama craniosinostosis, ¿ya? Y eso sí representa una patología. Ahora, existen distintas formas de la cabeza de acuerdo si se cierra una sutura o más antes que otra. Y vamos a tener, por ejemplo, la escafocefalia, que son esos cráneos alargados y el cierre precoz de la sutura sagital. Vamos a tener la braquicefalia, que es este cráneo como plano, que es cierre precoz de la sutura coronal. Y a veces vamos a tener esto, que es lo más común, que es una plagiocefalia, que se cierra un lado más que el otro. La causa más frecuente es una plagiocefalia postural, es decir, el niño está en esa postura más aplastado de un lado que el otro, ya más acostado sobre uno, y que va a generar esta forma, porque el cráneo es muy plástico del niño, y que con el tiempo pasa.
muy rara vez corresponde a un cierre real de las suturas. Hay que diferenciar del cierre precoz de las suturas de los síndromes con cierre precoz de suturas o con craneosinostosis, que son síndromes que van a venir con varias suturas fusionadas y además alteraciones del desarrollo del macizo facial, como es el caso del síndrome de Cruzón. ¿Ya? Bien, ya hemos visto el cráneo, entonces ahora nos toca ver los pares craneales. El primer par es el olfatorio y usualmente casi no lo exploramos, pero el segundo par sí, es uno de los pares más importantes, el óptico, y es uno de los pares que primero podemos ver, el que podemos verlo directamente a través de un fondo de ojo, ¿no es cierto? Si no podemos verlo, por lo menos debemos hacer la exploración del rojo pupilar o el test de Bruckner, que implica con el oftalmoscopio ubicar el brillo rojo de la retina a través de las pupilas. Es como el velado de las fotos, de los ojos en las fotos. El rojo pupilar nos va a dar cuenta de la transparencia de los medios del ojo. Si existe una opacidad, como en la foto, una catarata, debe ser prontamente referido porque este niño, si no se le corrige la catarata, ese ojo, antes del tercer mes, ese ojo no va a ver. Ya para el desarrollo de la vía visual se necesita la exposición a la luz y esa debe ser hasta antes del tercer mes. El fondo de ojo puede haber ciertas hemorragias, sobre todo de parto normal. Entonces, ¿qué vamos a ver en el fondo de ojo? Podemos ver una hemorragia retiniana, que puede ser normal, pero puede ser un indicativo también si es un niño más grande de maltrato infantil, de un síndrome del niño sacudido. Podemos ver estas cosas ya más raras, son manchas rojo cereza, propia del Tay-Sachs. Podemos ver una atrofia óptica o podemos ver un edema de papila característico de síndrome de hipertensión. La otra cosa que se explora es la agudeza visual. En realidad, a las 26 semanas el niño con la luz ya parpadea. A las 34 semanas sí es capaz de seguir a la luz, pero tenemos que hacer lo que siga. Y en el término ya se fija y sigue algún objeto de color y podemos obtener el nistagmus optoquinético, que es una barra de color brillante, roja, blanca, que uno le pasa delante del ojo al niño y el niño hace como que cuando nosotros vamos por en un auto viendo los árboles, se produce como un nistagmus por seguir. Eso sí, los niños son miopes, tienen una visión de 20, 100, o sea, necesitan ver las cosas de cerca, hay que acercarse. Tienen preferencia por contornos redondeados y la visión en colores se desarrolla a partir del segundo mes y van a preferir las cosas redondas y los rostros hasta los 2, 3 meses. O sea, si le ponen un cubo cuadrado no les va a dar bola. ¿Ya? En niños mayores se utiliza la cartilla de Schlemm modificada, que esta es a 30 centímetros. Ya, si no sabe leer, se utilizan los deditos, hay que adestrar al niño. O a veces se puede hacer directa confrontación. En niños mayores, el segundo par también debe explorarse la campimetría, que en el fondo es determinar el campo visual, ¿no es cierto? Por confrontación. Yo me paro frente a él, paciente, y le digo que dónde está mi dedo, dónde se mueve, y trato de determinar los 4 puntos cardinales, ¿no? Superior, inferior, lateral e interno. Los pares oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto par, generalmente se exploran en conjunto y lo que vamos a ver es la posición de los ojos, cómo se mueven espontáneamente los ojos. Esto es básicamente observación, ¿ya? Y hay que ver el reflejo de los ojos de muñeca. ¿Qué es esto? Agarra la cabeza, los ojos abiertos y mueves la cabeza. Usualmente los ojos van a ir al lado contrario de donde se mueve la cabeza. ¿Ya? Este reflejo de ojos de muñeca ya está completo a las 28 semanas. Entonces, ya desde las 28 semanas podemos encontrar esto. A la luz podemos ver también, hay que hacer un diagnóstico de las pupilas que vamos a ver más adelante. Entonces, los movimientos de los ojos tenemos que ver en todas las direcciones. ¿Ya? Superior, inferior, y vamos a ver los rectos superiores y los oblicuos.
a la lateral izquierdo, al lateral, al interno, ya hacia arriba, hacia abajo, y con esto se puede explorar todos los pares, el tercer par, el cuarto y el sexto. Podemos ¿qué encontrar? A veces un estrabismo paralítico, es decir, que uno de los ojos no se mueve, está paralizado y es por compromiso de algún par. Puede haber una parálisis conjugada de la mirada, es decir, ambos ojos no pueden elevarse hacia una dirección de la mirada. O puede haber un nistagmus. El niño al final no fija y solamente tiene un nistagmus. Entonces, a ver, si yo tengo un ojo, por ejemplo, en esta situación, ojo caído, la pupila está abierta y el ojo se queda prácticamente quieto. ¿Ya? Esto corresponde a un tercer par izquierdo, completo porque tiene compromiso la pupila y tiene ptosis. Si yo tengo eso es un nistagmus. Si yo tengo eso, ahí, esto corresponde a un sexto par izquierdo. Las pupilas. Entonces, las pupilas, ¿qué vamos a ver en las pupilas? La respuesta fotomotora, ya, el reflejo fotomotor, vamos a ver el reflejo consensual y vamos a ver la convergencia. En niños mayores podemos ver la convergencia. En niños pequeños se puede ver fotomotor y el consensual. Aquí son como se van a ver. Vamos a ver una pupila normal. ¿Ya? Las dos tienen un tamaño medio. Con la luz se contraen. Anisocoria. Con cuando la luz, una se contrae y la otra está abierta. Miosis, las pupilas están contraídas, o midriasis, las pupilas están abiertas. ¿Ya? Entonces, podemos tener una midriasis no reactiva. Yo ilumino y no responden. Una miosis bilateral, o puede haber una unilateral incluso. Anisocoria, ¿qué sería eso? Y las pupilas que pueden estar iguales y medias, que son isocóricas y normales. El quinto par, el trigémino. El trigémino es un músculo encargado de la sensibilidad de la cara, de los músculos masticatorios y participa en el reflejo corneal. ¿Cómo se explora? La exploración es en el lactante o en el niño es muy similar. En el lactante usualmente el quinto par participa en la succión, por lo tanto no vamos a explorarlo indirectamente con la succión. Pero en el niño mayor se puede explorar. Con una torunda de algodón tocamos la córnea y se produce el cierre de los ojos. Ese es el reflejo corneal, ¿ya? O podemos explorar la parte sensitiva tocando con la mano, viendo si el paciente siente. ¿Ya? Ahí está el reflejo corneal, ya que tiene una vía interesante. La aferente va por el quinto par, ingresa al tronco y hace sinapsis con el séptimo par que cierra el ojo. ¿Ya? Entonces el aferente es el quinto y el eferente es el séptimo del reflejo corneal. Séptimo par es el nervio de la motilidad facial. Entonces esto se explora tanto en llanto como en reposo. Hay que tratar, la mejor manera de explorar es cuando el niño está en reposo. Y podemos tener esto, mire, un niño está en reposo, ¿ven? No hay ningún problema, no hay ninguna asimetría en la facies. Pero con el llanto aquí se ve, hay una asimetría. Hay una desviación, pero solamente del ángulo de la boca. Ojo, esto hay que tener mucho cuidado, esto no corresponde a una parálisis facial, esto es más bien una patología muy frecuente, es la agenesia del músculo depresor del ángulo de la boca. Distinto es a esto, que este niño, como ven, está llorando acá y el ojo no cierra, tiene caído el surco nasogeniano y tiene también el surco labial caído, ¿no? Y el ojo está abierto.
Entonces, diferencial, una parálisis facial verdadera, y ahí tenemos las dos variantes, ¿no es cierto? La central y la periférica. Entonces, esta es la genesia del músculo depresor del ángulo de la boca, este musculito que no se forma, causa esta asimetría facial muy frecuente y que en realidad no representa ningún compromiso. El octavo par tiene su parte coclear y su vestibular. La parte coclear, ya a las 28 semanas el niño puede parpadear al ruido, pero es muy difícil poder determinar si escucha o no. Generalmente se evalúan con potenciales evocados o con emisiones auditivas, autoacústicas, ¿no es cierto? Entonces deberíamos hacer a todo niño un screening en el octavo par. En el niño mayor ya es posible evaluar las dos partes, el nervio vestibular y el coclear. La posición y movimientos de la cabeza nos va a dar la parte vestibular y la audición para la parte coclear. El nervio coclear está formado por receptores de células auditivas del órgano de Corti que están situadas en la cóclea. ¿Cómo hago el examen indirecto? Obviamente hablar al paciente, hacer ruido y las famosas pruebas de Rine y la prueba de Weber. La prueba de Rine, coloco la persona en la mastoides y le pido que hago vibrar, ¿no es cierto? Y le pido que me avise cuando deje de oírlo por vía ósea. Luego lo paso al conducto auditivo, ¿no es cierto? Y se determina la percepción ósea y auditiva. Ya al dejar de percibir, en la parte ósea debería seguir percibiendo por la parte aérea. Si percibe es el Rine positivo, si no es negativo, entonces tiene una hipoacusia, una sordera de conducción, ¿no es cierto? La Rine y la de Weber son muy parecidos. Se pueden hacer y es una forma indirecta en niño más grande, ¿ya? Pero en niño pequeño, en niño que no es verbal, usualmente no colabora, es necesario hacer unos potenciales evocados auditivos. A veces es muy, muy, muy difícil determinar, más aún si hay sospecha, escucho o no. Ya en niños más grandes, a partir de los 3, ya se puede evaluar el control postural. Se observa la posición de la cabeza y el control y coordinación del cuerpo, ¿ya? Cómo se mueve, cómo camina. Y hay dos test importantes, el test de Romberg y el test de Tandem-Romberg. El test de Romberg le pides al niño que se coloque parado, con los pies juntos y las manos juntas y los ojos cerrados. Y el test de Romberg Tandem, lo mismo, ojos abiertos, pero levantando un pie. Entonces ahí vemos si el niño lateraliza o mantiene el equilibrio. Y hay otro, el test de Baranin, que en el fondo se le pide al paciente que estire apuntando al índice o cierre los ojos y se ve si hay un movimiento o una desviación de la posición inicial. En evaluaciones más completas de la parte vestibular se puede hacer los test calóricos, ¿no es cierto? Que en el fondo es la estimulación del conducto auditivo con agua. Esto usualmente está dentro del protocolo de estudio vestibular mismo, no se hace de rutina o cuando tenemos que evaluar a un paciente y queremos ver los reflejos de tronco, es decir, en pacientes como los pares bajos, que son el 9, el 10, el 11 y el 12. Los pares 5, 7, 9, 10 y 12 son pares que van a participar en la succión y deglución. Entonces, estos se exploran mediante esa función. En la succión participan el 5, el 7 y el 12. Y en la deglución el 9 y el 10. Es importante decir que la succión y la deglución están presentes ya desde las 28 semanas. Sin embargo, no la alimentación completa que necesita succión, deglución y un control estructural del tronco, es decir, pausa de respiración y tragar, recién va a estar madura las 34 semanas y completa las 37. Es por eso que muchos recién nacidos no degluten, aunque ya se ha visto succión in útero, ¿no es cierto? Ya incluso en las ecografías se ve que los niños succionan. Los mayores, los pares bajos, el 9 y el 10,
se exploran con la motilidad la faringe, la simetría del paladar, el reflejo nauseoso y la fonación. Entonces se pide al paciente que abra la boca y diga ah, ¿no es cierto? Y se ve la simetría del paladar y la vocalización. El 11 par es el nervio espinal y participa en la inervación del músculo esternocleidomastoideo y el trapecio y el hipogloso, es el 12 y el ¿cierto? El esternocleidomastoideo y el trapecio se evalúan pidiéndole al paciente que mueva la cabeza con una cierta resistencia o levante los ojos, ¿no? Se puede ver también en la exploración, esta es foto de adulto, perdón, pero ahí van a ver cómo puede haber una atrofia localizada, ¿no es cierto?, del músculo esternocleidomastoideo. Bien, hasta aquí hemos explorado los pares craneales. Bien que es largo, pero es muy importante porque tiene mucho detalle. Ahora vamos a explorar la función motora. ¿Qué se explora en la función motora? Se explora la postura, la motilidad, la fuerza, el tono, los reflejos y la marcha. El objetivo es diferenciar si hay un déficit de la primera neurona, es decir, del cerebro, o de la segunda neurona, es decir, periferia. Entonces, el tono y la postura. A las 28 semanas, el niño apenas tiene tono. Eso sí, es importante decirlo. Ya casi no se mueve, el movimiento pasivo es mínimo. A las 32 semanas ya existe cierto tono flexor de las extremidades inferiores. Y a las 36 semanas el tono flexor es en inferiores y superiores. Este es el tono normal. Ahora, podemos tener alteraciones de ese tono. Podemos tener esto, que es anormal, es una hipertonía, o podemos tener una hipotonía. Es decir, el niño no tiene ese tono flexor, las extremidades están pegadas a la camilla, está en una postura de batracio, ¿ya? En niños más grandes es importante ver también el tono mediante la exploración para ver el trofismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede haber atrofia, claramente, y a veces puede haber, son visibles, sobre todo en casos de denervación, esto que se llama fasciculaciones, a ver si se logra ver ahí. Ya que son contracturas de pequeñas unidades motoras y eso ocurre a veces cuando hay denervación muscular. La atrofia, siempre hay que comparar una extremidad con otra. O puede haber esto que se llama pseudohipertrofia. Como ven acá, los gemelos están bastante hinchados, pero miren en relación a los muslos. Entonces, estos están hipertrofiados, pero en realidad es una pseudohipertrofia. Están grandes porque hay una acumulación de grasa, no de músculo. Y lo mismo a nivel de la cintura. El tono muscular lo voy a explorar palpando además. Voy a palpar tanto extremidades superiores como inferiores. Ya también voy a palpar los músculos del tórax pectoral para ver el tono que pueda tener. A veces hay asimetrías. Ya voy a ver la motilidad pasiva, hacer movimientos pasivos de las extremidades inferiores y superiores, ver los arcos del movimiento y la resistencia que tengo al movimiento. Eso me va a definir también si hay hipertonía o no. La hipotonía es la falta de tono muscular que yo voy a notar, la extremidad está suelta, puede ser por lesión muscular, lesión del nervio periférico o lesión del sistema nervioso. Entonces, la exploración nerviosa más la exploración neurológica más el examen más la historia clínica me va a definir dónde está el problema. Y hay ciertas enfermedades, como este es un caso, es un niño con un síndrome que se llama Wernicke-Hoffmann, en el que nacen con una hipotonía severa. Ven acá, las extremidades están pegadas a la camilla, prácticamente está en postura de batracio, pero los pares craneales no tienen dismorfias, la cara está muy vivaz, muy conectado, pero casi no se mueve. El síndrome de Wernicke-Hoffmann es un cuadro severo de atrofia espinal muscular, así se llama, en el cual hay una degeneración de las motoneuronas alfa.
se degeneran y se mueren. Es un cuadro progresivo y que en la variante Wernicke-Hoffmann usualmente estos niños van perdiendo estas motoneuronas y fallecen por problemas respiratorios. O en ocasiones la hipotonía puede ser muy severa en el periodo neonatal y van mejorando y corresponden a otros síndromes, como es el caso del Prader-Willi, que evoluciona con un retraso y con una obesidad. Hay que diferenciar la hipertonía muscular de origen cerebral con todavía lo que se ve ya muchísimo menos, que es el tétanos, ¿no? que es igual una hipertonía, es una contractura muscular intensa y esto se produce por el tétanos. Es dolorosa y hay que diferenciar. La fuerza se ve también en extremidades superiores, inferiores, distal y proximal. Esta es la foto de un adulto, pero es la manera de explorar también en un niño. Le pides que levante las manos con las palmas hacia arriba y después se hace una pequeña resistencia. Le pides que apriete ver la fuerza distal, ¿ya? Y con la anterior proximal. Y lo mismo en extremidades inferiores. Ya pides que levante la pierna, le doblas la pierna y distal le pides que le pones resistencia y pides que flexione el pie. Uno de los signos que es muy característico y que está presente en niños que tienen una enfermedad que es la distrofia muscular o debilidad de las cinturas es el signo de Gowers. El signo de Gowers es aquel signo en el cual hay debilidad de la cintura, sobre todo la pélvica. Y entonces el niño al levantarse hace un movimiento como trepándose sobre su propio cuerpo. Ya normalmente un niño de echado se levanta pues rapidísimo, pero no. Como hay una debilidad de las cinturas, generalmente realiza como una apoyo en su propio cuerpo. Y este signo, sobre todo en niños, eso es muy característico de una enfermedad que es la distrofia muscular de Duchenne. Ahí como ven en el video, cómo se levanta, ¿ya? Que usualmente se manifiestan los síntomas con un retraso en la marcha a veces y con una debilidad progresiva. Como ven acá, al principio hay una hiperlordosis, ya que se va haciendo más manifiesta y característicamente van a tener eso, una pseudohipertrofia gemelar y esta debilidad muscular progresiva. Esta es una distrofia muscular y hay una alteración a nivel de la distrofina. Ya es de herencia ligada al X y generalmente son los varones que las padecen. Otra es una distrofia miotónica de Steiner, bastante rara en neonatos. Puede aparecer una hipotonía severa asociada a parálisis facial y estos niños usualmente no respiran, no hay ningún esfuerzo muscular y la hipotonía es severa. O una variante ya familiar en el cual hay hipotonía global, pero se asocia al retraso mental, ¿no es cierto? Y característicamente en la familia o en los pacientes vamos a tener esta miotonía, que es la imposibilidad de relajar las extremidades. Entonces, si tenemos un niño con hipotonía, con retraso mental, pues se puede encontrar distonía en los familiares. Igual con un niño hipotónico severo que no respira, hay que buscar la posibilidad de miotonía. La percusión muscular es una manera de encontrar. Afloja la mano. Eso es, muy bien. Clarito. Es una imposibilidad de contracturar. Ahí está. A ver esta. La fuerza se mide en base a una escala que va de 0 a 5, por lo tanto hay que hacer maniobras como hemos visto y en base a eso se van a determinar el nivel de fuerza del paciente. Otra parte de explorar en la parte motora es los reflejos, el arco reflejo. Hay que recordar que tiene el reflejo se integra a nivel medular y vamos a tener un estímulo, un órgano receptor, hace sinapsis con un órgano efector y que da una respuesta. Entonces, tenemos los reflejos osteotendinosos, los más comunes están el bicipital, el tricipital, el reflejo del supinador o el cubital,
y el reflejo aquiliano y el rotuliano. ¿Qué es importante de estos reflejos osteotendinosos? Cada uno tiene un nivel de integración a nivel medular. Y vamos a tener el bicipital C5, el tricipital C6, el supinador C5, C6, el rotuliano L3, L4 y el aquiliano L5, S1. Ya en los niños son exactamente los mismos. Se agregan algunos otros, el pectoral, que en el fondo es difusión del mismo reflejo, y el abductor cruzado. Yo estimulo acá y tengo una respuesta de flexión de la pierna. Hay un estímulo que se puede provocar solamente si está el paciente con una lesión en la vía piramidal, es el clonus. Yo flexiono la pierna y voy a tener un rebote continuo. El clonus es, ¿no es cierto? Y el reflejo plantar normal, que la respuesta es un estímulo lateral, va a producir una flexión de los dedos. Esta es una respuesta plantar normal. Esta es una respuesta plantar anormal. Ojo, en el recién nacido, en el niño hasta antes del año incluso, podemos tener alguna respuesta plantar en extensión, pero debería ser simétrica en ambas extremidades, ¿no es cierto? Hay otras maniobras o son los sucedáneos del reflejo plantar y que pueden dar esta respuesta anormal. La respuesta anormal es el reflejo de Babinski. Ojo, este es el reflejo plantar, la respuesta anormal es el reflejo de Babinski. Otro reflejo también cutáneo, en este caso cutáneo, es el reflejo cremasteriano. Implica el estímulo de la cara interna del músculo en la parte superior y la respuesta es la contracción del cremaster. Ya, ojo, hay que ver aquí, a veces tienen asociado aquí, como ven, en una hernia. Entonces, hay que tener cuidado en explorar, o sea, puede querer explorar si tiene una hernia, va a ser difícil, ¿cierto? En los recién nacidos, yo también voy a explorar la presencia de reflejos primitivos. ¿Qué son los reflejos primitivos? Son reflejos que están presentes en el recién nacido, ya tienen una edad gestacional de aparición y desaparecen a medida que el cerebro va madurando. Ya, como todo reflejo, no se integran a nivel de corteza, sino en centros bajos. Entonces, la corteza madura y los inhibe, por lo tanto, desaparecen a cierta edad. Hay que diferenciar los reflejos primitivos de los posturales. Los reflejos posturales permanecen toda la vida y aparecen más tardíamente. Y son los que nos mantienen pues, en equilibrio, ¿no? Dentro de los reflejos primitivos, solo para nombrar, está el de prensión plantar, prensión palmar. Prensión plantar aparece desde las 33 semanas, desaparece hasta los 4 o 5 meses. El de prensión palmar aparece igual 33 semanas y desaparece alrededor de los 3 meses. Este es el tónico nucal o el del esgrimista, que aparece cuando se flexiona la cabeza hacia un lado y el niño pone en una postura como si estuviera de esgrimista. Aparece alrededor de las 37 semanas y desaparece precozmente hasta las 2 meses. Ya aquí vamos a ver algunos. A ver. Tensión palmar y ahí van a ver ese que aprietas la parte central de la mano y el niño abre la boca, se llama reflejo de Babkin. Aquí vamos a ver otro. Ese es de succión y búsqueda. Estimula los puntos laterales. El niño busca. Busca. He's good, isn't it? Yeah.
La búsqueda de succión está presente desde el recién nacido término hasta las más o menos 2 meses. Aquí está este, es el reflejo de Moro. No necesita acercar la cabeza, solo es un cambio de orientación y ahí es una respuesta como de abrazo. El niño estira las manos y extiende las manos, perdón, y las abraza. Y este reflejo que es muy bonito. Ahí tienen otro Moro. Usualmente llora. El Moro desaparece alrededor de los 4 meses. Y este reflejo que se llama Gala estimula la parte lateral paravertebral y el niño hace ese movimiento de tensión al lado estimulado. Galam. Bien. En niños mayores tenemos que explorar la parte cerebelosa. No se explora en lactantes. Todavía el cerebelo no está desarrollada su función en esa época. Generalmente se explora después de que el niño inicia marcha, 2 años. ¿Ya? Y ahí tenemos las pruebas dedo-nariz, ya que se le pide al niño que toque la nariz y toque el dedo o que lo haga directo a la nariz o talón-rodilla. Y pruebas de coordinación como es la de diadococinesia. Hacer 2 movimientos contrarios al mismo tiempo, ¿no es cierto? Que golpee la palma o posicione el dedo índice, el dedo pulgar con cada uno de los dedos. ¿Ya? Y finalmente la marcha, que es uno de los exámenes más sensibles. Dicen que si tú no puedes explorar a un paciente, dile que camine. Y si camina, pues sí, muy probablemente tenga un sistema nervioso intacto. Ya una de las marchas que nos sirve más para evaluar también función cerebelosa es la marcha en tándem, que es caminar un pie delante del otro. Y eso evalúa también la parte cerebelosa. Aquí vamos a ver algunos tipos de marcha. Go ahead and walk. Now walk back to the wall. Como ven, And say walk back to the middle. ahí And then otra walk vez. over to the other side. Yeah, that side. There you go. And then walk back over here to this side. Ella tiene una marcha And then hemipléjica, walk back over ¿cierto? clear over the other side. And then walk back to the middle. Una hemiplegia And we're done. derecha. El pedacito lo arrastra y está rotado hacia adentro. Aquí vamos a ver esta. Miren esa, es diferente a la de la niña. En este pie lo arrastra. Esta es una marcha en este page. Ya, un pie caído. Pie caído. That there will be a waddle as the pelvis will Ya, actually él va a drop, hacer una marcha. come back up, drop on the other side, and go back and forth instead of being nice and perpendicular to where it should be to the leg. So again, this is what it would look like if I'm going to walk. As I take this step, the pelvis will drop. I'll shift this way, and then as I come through, I'll shift this way. The pelvis will drop on the opposite side. And there will be a waddle. I'm in the hyperlordotic La famosa position, marcha de trying Paito. to Esa es una maintain marcha por my debilidad balance. de cinturas. Y por último, la sensibilidad, que no siempre la exploramos solamente cuando sea necesario. Cuando hay sospecha de un problema sensitivo, podemos evaluarse en distintas modalidades. Básicamente, el tacto y dolor y los cordones posteriores. Los cordones posteriores van a evaluar la sensibilidad profunda que está relacionada con la sensibilidad profunda, y esto es la propioceptiva y la vibratoria.
Y también se puede evaluar la sensibilidad cortical, la grafoestesia, la estereognosia y la discriminación de 2 puntos. Entonces, podemos tener la termoalgésica, que es el estímulo con una agujita de dolor, la táctil superficial, la vibratoria y la posicional. ¿Ya? La vibratoria y posicional son modalidades de sensibilidad de cordones posteriores, es decir, siguen otra vía. En cambio, la termoalgésica y la táctil superficial se transmiten por los haces espinotalámicos. Entonces tienen un nivel en cada, se integran a nivel medular en cada toma. La sensibilidad cortical, esa solo se integra a nivel de la corteza e incluye la discriminación de 2 puntos, la grafiestesia, que es el dibujo de un número, de un grafo en la palma y es capaz de reconocerlo, o la estereognosia, que es capacidad de reconocer los objetos por la manipulación. Y pues en lo que respecta a sensibilidad, sobre todo la termoalgésica, hay que tratar de determinar un nivel, un dermatoma, para que de acuerdo a eso podamos decir a qué nivel se integra o qué nivel está alterado. Bueno, el cerebro es pues el capital humano más importante. Si cuidamos el cerebro de los niños, estaremos cuidando la humanidad. No lo olviden y espero que les haya servido. Gracias.